Cuyacas, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Funciona todo? Sí, Bueno, buenas tardes, hermanas. Muchas sí, sí, te gracias escuchamos, Adri. por el espacio, por la convocatoria. Gracias por el espacio, por la convocatoria, por la convocatoria a esta plataforma, a la tecnología que a veces no sé si nos resistimos o se nos resiste a nosotras. Em, pero qué bueno que podamos encontrarnos a pesar de este confinamiento, como decías tú, que nos ha impuesto pues el sistema patriarcal, colonialista, con todas sus opresiones y ahora sus enfermedades también. Muchas gracias a todas las hermanas y compañeras que están de distintos territorios. Es increíble que podamos estar conectadas, mujeres de tantas partes, compañeras. Bueno, yo quiero partir diciendo por qué ha salido esta charla y por qué esta discusión sobre la memoria. Sobre todo porque aquí en Bolivia, nosotras que estábamos viviendo todo esto que ha sido el golpe a los pueblos y el golpe de Estado, era indispensable para nosotras discutir sobre la memoria para que el virus no nos robe la memoria, ¿no? Es decir, cómo hacíamos para entrar en este confinamiento, en esta llamada cuarentena con memoria y salir con memoria. O sea, no olvidar que en Bolivia existe un golpe a los pueblos y un golpe de Estado, que en Chile hay una represión permanente, que hay una impunidad sobre hermanas, hermanos asesinados, masacrados, heridos. Entonces, que en Argentina vienen de una historia de devastamiento del Estado, de empobrecimiento sistemático. Entonces, que hay un genocidio en Colombia hacia las mujeres y hombres que deciden defender el territorio y la vida. Entonces, cómo entrar en esta cuarentena con memoria y salir con memoria era una de las cosas que hemos discutido y es uno de los puntos fundamentales por los cuales nos encontramos aquí en esta plataforma para hacer este ejercicio permanente de la memoria, ¿no? Entonces, desde ahí yo quiero compartir unas 3 o 4 cosas con ustedes que las habíamos hablado con Romina, con las compañeras antes. Es primero desde dónde hablo el feminismo comunitario antipatriarcal, cómo surge, después cómo hemos vivido entonces este golpe en Bolivia, cómo han sido las resistencias feministas y cómo hoy se está dando continuidad dentro de la pandemia, ¿no? Primero, el feminismo comunitario, hoy antipatriarcal. Muchas de ustedes capaz lo han escuchado, lo hemos compartido ya. Para nosotras se construye o se define, nos definimos feministas en la masacre del gas el 2003, algo muy parecido a lo que fue el golpe, ¿no? El 2003, un presidente gringo que estaba masacrando principalmente en la ciudad del Alto, una ciudad de migrantes aymaras, empobrecidos, eh, una masacre porque nos oponíamos a la venta del gas, porque ya el país estaba empobrecido. Entonces, bueno, en esa masacre nos definimos feministas. ¿Por qué? Primero, porque comprendemos muchas cosas que después nos encontramos en los libros, en la teoría, ¿no? Entonces, nuestro primer aprendizaje es que el feminismo no se estudia, el feminismo se hace, ¿no? Es muy difícil cuando hay, para mí, por lo menos para nosotras, ha sido difícil entender cuando hay grupos de estudios que se asumen feministas. Para nosotras el feminismo es acción, se hace, ¿no? Y nos hemos definido en esa acción política en la calle el 2003, ¿no? Ahí hemos entendido lo que es el colonialismo, lo que es el racismo, porque nunca masacran, nunca balean, nunca militarizan, nunca destruyen, nunca matan en los barrios de los ricos, de los jailones, de los cuicos, de los chetos, ¿no? De la gente con dinero. Siempre masacran a nuestros pueblos, siempre masacran en los sectores empobrecidos. Ahí es donde van las balas, ¿no? Entonces, ¿qué más certeza sobre lo que es el racismo, sobre lo que es el colonialismo? Lo hemos aprendido ahí en la calle. Por eso decimos que venimos, que no venimos del feminismo, de haber estudiado feminismo, sino venimos de la lucha en la calle contra el patriarcado. Yo creo que eso es algo que hay que cuestionarse permanentemente como feministas, si estamos luchando contra el patriarcado, ¿no? Que esa es, creo, la parte fundamental.
En la masacre del gas nos encontramos con esto que es el racismo, el colonialismo, nos encontramos con lo que empezamos a entender que es el machismo y después el patriarcado, ¿no? Porque a pesar de que nosotras luchábamos en la calle con los compañeros, tirando piedras, defendiendo sus cuerpos, curando sus heridas y todo eso, en la calle había que en la casa había que hacer la tercera, cuarta jornada, igual hay que cocinar, es decir, en momentos de represión, de protesta, no dejamos de hacer eso que se llama el trabajo impago, que después aprendimos que se llamaba trabajo impago, no dejamos de hacer ese trabajo de la casa, ese trabajo del hogar, ¿no? Entonces, además de marchar, además de defender los cuerpos, además de tirar gases, además de pelearse con los militares y todo eso, hay que volver a limpiar, a cocinar. Entonces, no es posible, ¿no? No, no es, bueno, es algo que a nosotras nos hemos empezado a cuestionar en ese momento específicamente, ¿no? Muchas de nosotras, después de lo que fue la masacre del gas y que logramos expulsar ese presidente, no queríamos volver a las casas porque no queríamos volver a lavar, planchar, cocinar, a lo que después le llamamos la maternidad en esclavitud, en soledad. No queríamos volver porque en la casa, en eso que llaman lo privado o lo íntimo, vivíamos violencia, ¿no? Nos gustaba nuestro compañero en la calle que tira piedras, que es anticolonialista, antiimperialista, ¿no? Antimilitarista, y no en la casa, porque en la casa se convierte en un pequeño patrón, muy parecido al patrón contra el cual lucha. Entonces, en ese contexto es que nosotras nos hemos definido feministas el 2003, nos hemos dado cuenta de que había que hacer un trabajo ahí desde los movimientos sociales, ¿no? Que no se podía construir otro país sin nosotras, sin nuestras voces y sin pensar el país desde nuestros cuerpos, porque lo que nosotras hicimos el 2003 es poner nuestro cuerpo frente a las balas y ahí entendimos cómo funcionaba el sistema, a quienes matan y a quienes no, a quienes además de luchar tienen que vivir otras opresiones como nosotras, ¿no? Entonces, de quienes no importa su voz porque finalmente tomaron las decisiones sobre el país, principalmente los hombres, dirigentes, políticos, eh, quienes estaban en la política formal, ¿no? Y no nosotras que habíamos resistido más de 31 días en la calle, ¿no? Un dato que nos hacía pensar mucho el 2003 es que asesinaron en total a 63 personas, 61 hombres, 2 mujeres. Después los datos cambiaron porque muchos heridos también murieron con el tiempo. Pero bueno, o sea, las 2 mujeres que mueren, una niña y otra mujer, estaban en sus casas, fueron balas perdidas, digamos, ¿no? Entonces nosotras pensábamos que nuestro cuerpo, nosotras cuando vamos a la lucha, que la hacemos desde el cuerpo, lo hacemos con un cuerpo distinto, pues, ¿no? O sea que, por último, no tenemos derecho ni a morirnos en la lucha, ¿no? Vamos con responsabilidad. Nosotras no nos morimos porque teníamos que volver a criar, porque teníamos que volver a cuidar. Eso nos decían nuestras mamás cuando salíamos el 2003 y años después, ahora en el golpe, cuando salíamos también nos decían, ustedes no pueden morirse, tienen que volver para criar a estas guaguas, para terminar de pagar las deudas, no podemos morirnos, ¿no? Entonces, para nosotras ese es también cómo se construye el género en el cuerpo, digamos, ¿no? El machismo, la masculinidad muchas veces les hace creer a los hombres que su cuerpo es pues inmortal, que las balas no los matan, ¿no? O que si los asaltan a las 5 de la mañana no los matan. Entonces hay una concepción del cuerpo distinta. Nosotras desde muy pequeñas aprendemos que tenemos que cuidarnos, pues, ¿no? Que cuidarnos de la violencia dentro de la casa, de los tíos abusadores, de los padres abusadores, en la calle, ¿no? Y ellos no tienen esa experiencia. Eso se ha repetido en este golpe de Estado. Hay 36 compañeros que han sido masacrados. No hay datos oficiales de ninguna mujer que haya sido asesinada en las masacres del 2019. Sí hay denuncia de 2 cuerpos desaparecidos de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en esas condiciones es que nosotras nos hemos definido el 2003 feministas, ¿no? Para hacer una lucha desde el cuerpo y contra estas cosas que ya nos parecían extrañas, el machismo, que después fuimos poniéndole nombre también. Nos definimos feministas y entonces tenemos que construir un feminismo que nos sirva a nosotras, porque nosotras no queríamos ser feministas para ser políticamente correctas, ¿no? Como una forma de prestigio. Nosotras necesitábamos el feminismo, era una necesidad. Y teníamos que construir entonces un feminismo que nos sea útil a nosotras, ¿no? A nuestras luchas, a lo que estábamos pensando.
Y Bolivia vivía un contexto después del 2003 de asamblea constituyente, de transformaciones, de lo que hemos denominado el proceso de cambio. Entonces teníamos que pensar la educación, la salud. Ahí estaban las posibilidades de decir cómo queríamos que sea, ¿no? La justicia, hicimos cumbres de justicia, pensamos en cómo juntar un poco la justicia comunitaria con esta justicia que hoy entendemos que es profundamente patriarcal, ¿no? Logramos en la constituyente, en la constitución son equivalentes la justicia comunitaria, indígena y originaria, son equivalentes con la justicia ordinaria, por ejemplo. Bueno, fueron cosas que se fueron planteando en la Asamblea Constituyente, entonces nosotros necesitábamos herramientas ahí para trabajar, para discutir, para proponer. Y por eso fuimos construyendo un feminismo útil que nos diera esas herramientas, que nos permita discutir sobre las cosas, que para empezar nos permita nombrar y comprender qué es ese patriarcado, cómo funciona en el cuerpo de las mujeres, en la naturaleza, en el cuerpo de los hombres, en las guaguas, ¿no? Y ahí se fueron planteando varias cosas como la despatriarcalización. La Constitución de Bolivia reconoce la descolonización como una tarea del Estado y de la sociedad y de las comunidades. No logramos incluir la despatriarcalización porque obviamente había muchos intereses ahí de no nombrar al patriarcado, digamos, pero después logramos incluir la despatriarcalización en otras leyes, ¿no? Y logramos, digo, por muchas organizaciones de mujeres, no solamente nosotras. Pero fuimos construyendo entonces un feminismo útil, un feminismo que nos sirva para la lucha en la calle, para la lucha en la casa y para la lucha en la cama. Porque también definirnos feministas significó cuestionar nuestras relaciones afectivas, sexuales, la construcción del deseo, del erotismo, bueno, un mundo de cosas que había que cuestionarse porque no se puede ser no es como un pijama el feminismo, no es que te lo puedes poner en la noche o en la tarde o vestirte y después sacártelo. Una es feminista 24 horas al día, ¿no? Si no, supongo que no es útil. Bueno, nuestra experiencia fue así y fuimos construyendo este feminismo que después lo nombramos comunitario, porque al encontrarnos con otros feminismos o al encontrarnos en la discusión con otros compañeros indianistas, comunistas, socialistas, la discusión era cuál es nuestra propuesta, ¿no? Como feminismo. Y veíamos que otros feminismos sí describían cómo funcionan las opresiones, cómo es el sistema, qué es el género y todo eso, pero no tenían una propuesta. Y a nosotros nos parecía responsable, urgente, necesario tener una propuesta. Y nuestra propuesta fue la comunidad. Por eso nos denominamos feministas comunitarias. La comunidad como memoria ancestral de nuestros pueblos, la comunidad como certeza de que es posible vivir en comunidad porque la comunidad hoy existe, no es un cuento, no está en los libros de antropología que fue una fase de la humanidad, no, la comunidad hoy existe. Frente a un mundo capitalista, individualista, neoliberalista, la comunidad hoy existe y en medio de esta pandemia seguramente la comunidad es la que mejor va a resistir. Hablábamos de esa comunidad, nos definimos o definimos el feminismo comunitario desde esa comunidad, pero también desde la comunidad como posición política, ¿no? Para quienes no estamos en el área rural, estamos en las ciudades, la vida en comunidad, las relaciones en comunidad, la relación entre las personas con la naturaleza, es una opción política frente a un mundo que profundiza el individualismo, que profundiza la competencia, que profundiza principalmente la destrucción de todo el tejido social, que le llaman de todo el tejido comunitario, de la capacidad de dolerse, de mirarse, de encontrarse, de colaborarse con la otra, ¿no? Algo que está haciendo también la pandemia hoy. Entonces, por eso nos definimos feministas comunitarias, planteando lo comunitario, la comunidad, como una propuesta para el mundo, como una propuesta de vida, de organización política, de gestión de los recursos, de gestión de las necesidades, de gestión del poder. Entonces, para nosotros decíamos, el Estado plurinacional nos sirve temporalmente mientras transitamos hacia la comunidad, mientras logramos hacer la comunidad y la comunidad de comunidades, ¿no? Es imposible pensar que un semejante Estado va a poder responder a las necesidades de millones de personas. La autoorganización, la autodeterminación, la circulación del poder en la comunidad, eso es posible, eso lo hemos visto, eso lo hemos vivido, eso lo hemos compartido nosotras con nuestras mamás, con nuestras abuelas.
Bueno, por eso nos hemos definido como feministas y como feminismo comunitario y antipatriarcal desde el 2016 porque cuestionamos también las lógicas que se reproducen dentro de las organizaciones, lógicas patriarcales, jerárquicas, de violencia, de encubrimiento, de impunidad, ¿no? Este planteamiento tan patriarcal y tan familiarista de, bueno, hay que cuidar la organización y por eso no hay que denunciar al abusador que hay dentro de la organización o al violador o a la golpeadora que hay dentro de la organización y para nosotras esa fue una definición política también, ¿no? Vamos a cuestionar el patriarcado y luchar contra el patriarcado afuera de la organización y dentro de la organización también. Así nos hemos construido como organización y como propuesta de feminismo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que eso ha significado una descolonización del feminismo, una descolonización en la acción, ¿no? Toda esta discusión que se hace de la descolonización o de lo decolonial y todo eso, parece toda una cuestión teórica solamente, ¿no? Para nosotros es una acción, ¿no? La autonomía, la autodeterminación, llamarnos como nosotras queremos. Nos llamamos feministas porque nosotras definimos qué es el feminismo, nosotras nos definimos comunitarias. Eso nos parece fundamental y nos parece un acto de descolonización frente a un mundo eurocéntrico, frente a un feminismo eurocéntrico, a un feminismo profundamente liberal, ¿no? Que pelea solamente por los derechos individuales, bien que haya derecho al trabajo, bien que haya derecho al divorcio y todas esas cosas, pero el mundo sigue siendo de explotaciones, el mundo sigue habiendo hambre, sigue habiendo muerte, sigue habiendo feminicidios, sigue habiendo guerras. Entonces, los derechos individuales por los cuales han luchado principalmente varios feminismos en Europa estarán bien para ellas, pero no son suficientes para nosotras. La lucha que ha hecho el feminismo, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, la lucha que ha hecho el feminismo por el derecho a la propiedad privada es algo que a nosotros nunca se nos hubiera pasado por la cabeza. Si más bien queremos acabar con la propiedad privada. Y parte de las luchas feministas han sido el acceso a la propiedad privada, ¿no? Esta igualdad, esta igualación de derechos con los hombres, nosotras no nos queremos ni iguales ni diferentes a los hombres, nosotras nos definimos frente a la comunidad, ¿no? Nosotras, los cuerpos plurales, como quieran autodenominarse. Bueno, eso como un primer antecedente, no sé, contarles cómo hemos construido, por qué nos llamamos feministas, por qué comunitarias, por qué antipatriarcales. Y con esa memoria, con esas herramientas de lucha, como decimos, en el territorio de las palabras, porque hemos tenido que pelear en la Asamblea Constituyente mucho, y después en el feminismo también, ¿no? Porque todo el mundo quiere definir en esta lógica colonial, que no solo es eurocéntrica, sino es colonial, quieren definirnos, decir qué pensamos, qué hacemos, así que hemos tenido que pelear por hacer nuestros propios discursos, por decirlos, por escribirlos, por plantearlos en las paredes, por pintarlos en las paredes, no es pues... los grafitis no son propiedad privada de nadie tampoco, ¿no? Entonces hemos tenido que meternos en el grafiti, otras compañeras en el rap, en las discusiones desde la cosmovisión, la descolonización desde de nuestra propia cosmovisión, que también es patriarcal, que también nos impone, por ejemplo, la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Nos cuentan que ancestralmente nunca han habido lesbianas y eso no es cierto, ¿no? Existe incluso la palabra quewa, que usa para definir a los maricones como se autodefinen Sí, ellos, sí, ¿no? A los compañera, se hombres escucha muy bien. homosexuales, no gays porque son pobres, ¿no? Entonces, ¿sí se sigue escuchando? Ah, bueno, aquí parecía que se había cortado. Bueno, entonces también hemos tenido que enfrentar esta descolonización de la cosmovisión, ¿no? Y entonces entender que la cosmovisión nos permite recuperar esa memoria ancestral de convivencia con la naturaleza, de convivencia entre nosotros, de saberes, de dimensionar nuestro cuerpo frente a la naturaleza, ¿no? A la pacha, a la pacha, a la capacha, al mancapacha, a todo lo que está creado, que no somos lo único, pues la humanidad, ¿no? Más bien somos de lo peorcito, diríamos. Entonces, hemos tenido que hacer un cuestionamiento también a la cosmovisión porque no podemos asumir una cosmovisión que se ha construido, digamos, y que se ha planteado cosas como
la relación de complementariedad entre hombres y mujeres, la dualidad, el chachahuarme, etcétera, hace 500 años, seguramente era posible, pues porque no habían las relaciones de poder que hoy existen, las prácticas patriarcales, machistas, misógenas que hoy existen. Entonces, hoy tenemos que redefinir esa dualidad, ¿no? Para empezar, tenemos que decir que no existe, no es posible si hay relaciones de poder. ¿Cuál dualidad? ¿Cuál complementariedad? ¿No? Sin embargo, el género y las relaciones de poder también son distintas en las comunidades, no son las mismas, ¿no? Que en las ciudades. Los hombres tienen menor impunidad, no son tan impunes, no pueden violar, matar, así como pasa en las ciudades, no. No, porque hay una justicia comunitaria, porque hay una redistribución del poder, hay muchas autoridades, es muy difícil que pase. Y no estoy diciendo que no hay violaciones ni feminicidios en las comunidades, lo que estoy diciendo es que hay menos impunidad, ¿no? Y las cifras no los muestran, pues los feminicidios están principalmente en las grandes ciudades. Bueno, son varias de las cosas como hemos ido construyendo el feminismo comunitario, antipatriarcal, haciendo una discusión dentro de la comunidad, haciendo una discusión dentro de la justicia patriarcal, dentro, frente al Estado, muy cerca del Estado en determinado momento cuando se han hecho algunas leyes y cuando hemos pensado que era el momento de aportar en el proceso de cambio, después con un poco más de distancia cuestionando lo que pasa con los gobiernos, porque resulta que como los gobiernos gobiernan para todos, gobernaban también para los ricos, la justicia también es para los femicidas, la justicia también es para los violadores, entonces las limitaciones que hay en el Estado finalmente, en ese Estado que originalmente nosotras cuestionábamos, ¿no? Para nosotras es la comunidad. Y en esas condiciones es que el año pasado, el 2019, nos enfrentamos a las elecciones, el 20 de octubre, y sabíamos que iba a ser muy difícil esas elecciones por cómo ya se estaba armando la derecha, cómo la derecha estaba armando eh, toda un ataque hacia las organizaciones sociales, hacia lo que denominamos nosotras proceso de cambio, que no es solo el gobierno ha tenido su gestión, el gobierno del movimiento al socialismo, el gobierno en el cual ha sido presidente el compañero Evo Morales, es una cosa, pero había un proceso hecho por las organizaciones en tu comunidad, lejos del Estado, capaz sin ninguna relación con el Estado, o capaz a pesar de las cosas que hacía el Estado, había un proceso político que estábamos haciendo en el país y un proceso que yo lo llamaría dignidad. ¿No? Han sido 13 años de construir, de recuperar, de reconstruir, de profundizar la dignidad que tenemos como pueblos, la dignidad de no agachar la cabeza, porque nos han enseñado por decenas, por muchísimos años, a agachar la cabeza frente a los patrones, frente a las patronas, frente a los blancos, frente a los intelectuales, frente, por último, al profesor, ¿no? Entonces, ha sido un proceso de dignidad del pueblo, de no agachar la cabeza, de poder mirarnos al espejo sin vergüenza y reconocernos y nombrarnos aymaras y reconocernos como mujeres quechuas y reconocernos como mujeres indígenas y entonces sanar con nuestras madres a quienes hemos negado, con nuestras abuelas a quienes hemos negado llamándonos clase media, mestizas y otras categorías que se va inventando la academia y que para nosotras nos roban nuestras hijas porque hacemos una lucha porque nuestras hijas se reconozcan como parte de nuestro pueblo, porque el reconocimiento como parte de un pueblo indígena es un reconocimiento político frente a un mundo que niega a las mujeres indígenas, que las asesina, que las discrimina, que las oprime. Entonces las otras categorías que hace la universidad no nos sirven, nos roban nuestras guaguas otras categorías. Bueno, en ese proceso de dignidad estábamos con seguramente muchas críticas, sin una transformación del sistema económico, sin una transformación total del sistema económico, pero sí con una redistribución de riquezas, este, con transformaciones en la educación, no las suficientes, por supuesto, pero con transformaciones importantes. En ese proceso estábamos cuando llegan estas elecciones, ya veíamos que la derecha iba armando este ataque a las organizaciones. No nos imaginamos nunca, nosotras como organización, no nos imaginamos nunca un golpe. En lo personal, yo y creo que la mayor parte de las que conformamos la organización, hemos nacido en esto que llaman democracia. No hemos conocido una dictadura militar, hemos conocido esa democracia que tampoco nunca le ha servido a los pueblos, que siempre ha sido para que los partidos políticos hagan lo que quieran con el gobierno, con los recursos del Estado y con las empresas del Estado, ¿no?
Entonces, la derecha ha armado este golpe de Estado y por la derecha me gustaría caracterizarla, ¿no? Estamos hablando no de una derecha de grandes capitales, transnacionales, evidentemente, o sea, está por detrás, pero estamos hablando de una derecha conformada fundamentalmente por terratenientes, ¿no? Del oriente del país, que desde el 2008 ya han iniciado una limpieza étnica, como han llamado ellos, un acabar con los indios. El 2008 se conforma la Unión Juvenil Cruceñista en Santa Cruz, un departamento de Bolivia, donde empiezan a entrenar, empiezan a armarse para hacer esta limpieza étnica y perseguir indios en la calle, alrededor de los mercados, golpearlos, combates de béisbol, patearlos en el piso, eliminarlos, pues, ¿no? El racismo también es una forma de eliminación. Como muchas feministas dicen, el machismo mata, el racismo también mata, porque es el patriarcado en realidad el que mata, ¿no? Entonces, desde el 2008 ya había esta organización de la derecha, de este grupo terrateniente, ¿no? ¿Cuál es su objetivo con un golpe a las organizaciones sociales? El objetivo es retomar el control sobre nuestros cuerpos, ¿no? A ellos no les servimos con dignidad. A ellos no les servimos pensando que podemos estudiar o que podemos crear feminismo o que podemos construir un discurso, luchar. No, a ellos les servimos solamente si pensamos que podemos ser sirvientas en sus casas, si podemos limpiar sus casas, criar sus hijos, si nuestros hermanos solamente piensan en que pueden ser sus peones, ¿no? En que podemos ser parte de su hacienda, parte de los objetos que le pertenecen, que ellos pueden decidir, que ellos pueden intercambiar. Era una recuperación que están haciendo los terratenientes de esta cultura que tienen ellos de propiedad sobre los cuerpos, de violar a las hijas de quienes viven pues en sus haciendas, ¿no? Entonces, esta clase terrateniente del oriente del país es quien ha impulsado este golpe de Estado, por eso quien ha encabezado el golpe, Luis Fernando Camacho, es el presidente del Comité Cívico del Oriente, del Comité de Empresarios, del Comité de Solleros, eh, del Comité de Ganaderos del Oriente del país, de la gente con plata, pero con esta visión terrateniente que no solamente le importaba, por un lado, recuperar la administración del Estado, y por otro lado le importaba recuperar la administración sobre nuestros cuerpos, porque realmente ya no tenían la mano de obra para sus tierras, porque ya nadie quiere trabajar en sus tierras, no solamente por una cuestión de dinero, sino por una cuestión de dignidad. Prefiero vender en la calle a estar trabajando con un patrón que no solamente me oprime, sino que además me viola. Ese ha sido el proceso concreto que hemos tenido en 13 años, ¿no? Un acto de dignidad. Y así se ha ido concretando lo que ha derivado en este golpe de Estado, que para nosotras ha tenido como dos fases. La primera, toda la acción de los grupos paramilitares, grupos armados, donde había muchos jóvenes, donde participaron jóvenes de universidades también, armados con cascos, armados con escudos, al principio aparentemente sin armas de fuego y después ya aparecieron con chalecos antibalas, armas de fuego, motocicletas, absolutamente financiados, cientos o miles en el caso de Cochabamba, de estos motoqueros que le hemos llamado, pero son paramilitares que venían armados a generar terror, no solamente en las calles donde estábamos protestando porque nuestro voto se respete, porque no haya más violencia, etcétera, sino que iban hasta las comunidades, a diferentes barrios, a generar saqueos, violencia sexual hacia las mujeres, destrozos. Y sobre todo la tarea en esta primera fase del grupo paramilitar ha sido el escarmiento a las mujeres indígenas, la humillación, el detener a mujeres de pollera, mujeres aymaras, mujeres quechua, hacerlas arrodillar, escupirlas, orinarlas, golpearlas, obligarles a pedir perdón. ¿A perdón de qué? Perdón de haber levantado la cabeza, perdón de haber tenido dignidad, perdón de habernos imaginado como gente, como personas. Ese acto de humillación ha sido un escarmiento muy fuerte, un escarmiento que no nos esperábamos una reacción así. A veces pensamos que con las leyes y los derechos el racismo se acaba, y no. En esos 13 años habíamos estado administrando nomás el racismo, pero en el primer momento que ha sido posible ha explotado la impunidad del racismo y entonces cualquiera en la calle puede decirte india de mierda, fuera de aquí, ignorante, sucia, hasta hoy se mantiene. Y sobre ese racismo impune es que ha llegado esta pandemia y se está administrando esta pandemia, ¿no? Entonces, esa primera fase con los paramilitares y el escarmiento racista.
No solamente mujeres, también hombres indígenas han sido golpeados, humillados, obligados a arrodillarse, a andar de rodillas. em, y toda esta violencia que caracterizamos como racista, ¿no? Un escarmiento a las organizaciones sociales, para nosotras un golpe al pueblo. Lo primero que se ha hecho es un golpe al pueblo desde el 20, más o menos, desde el 25 de octubre hasta el 8 de noviembre, donde ya se amotina la policía y después se dan quemas de casas, de las casas de dirigentes del MAS, de dirigentes, representantes de organizaciones sociales que podrían ser o no del MAS, pero que igual se quema sus casas, se detiene a sus familias, se secuestra a esposas, hijas de dirigentes, de asambleístas, parlamentarios del MAS, se las detiene, se transmite todo por Facebook, se las secuestra en la plaza, se las golpea, se las humilla, se las obliga a hablar por teléfono y exigir que renuncien, y así se logra finalmente la renuncia de Evo Morales en 10 de noviembre, que él renuncia, después están los militares, los policías, y ya va tomando un carácter de un golpe de lo que le llaman tradicional, y hay una militarización de las calles, una represión terrible desde el 10 de noviembre, ¿no? Y una resistencia también de las organizaciones y los movimientos sociales en las calles. Lo que hacíamos era eh, la renuncia exigir que Janine Áñez no se presente como presidenta, o sea, que no se dé eso que era la consumación, digamos, del golpe de Estado, ¿no? Porque renuncia Evo Morales y estamos casi 2 días sin presidente, eso es lo que llaman en teoría un vacío de poder, por tanto era un golpe de Estado, y luego asume Yanine Áñez, hoy dictadora, presidenta de facto en Bolivia, que es posesionada por el comandante de las Fuerzas Armadas. Allá no la posesiona el Parlamento, no la posesiona el Congreso, un diputado, un senador, nadie, la posesiona el jefe de los militares. Entonces no nos vengan a decir que eso no es un golpe de Estado, tenemos la claridad, no teórica, sino la claridad en nuestro cuerpo que fue un golpe, porque nuestro cuerpo fue golpeado, en nuestro cuerpo sentimos el golpe desde el 20 de octubre, desde el 25 de octubre, en el cuerpo de nuestras abuelas, en el cuerpo de nuestras tías, en la humillación racista, ¿no? Y ya después, como pasa seguramente en todos los golpes de Estado, tenían que consolidar su golpe, y entonces viene la masacre de Huayllani, en Sacaba, donde asesinan a 12 compañeros, y después la masacre de Sencata, un lugar del Alto, donde ya habían masacrado el 2003 también, donde masacran a 19 compañeros, y ahí hay la denuncia de 2 compañeras, mujeres indígenas de Pollera asesinadas, cuyos cuerpos están desaparecidos, ¿no? Otra estrategia de los militares, porque sabían que podían reaccionar el pueblo muy fuerte si es que se, se, se hacían visibles, digamos, los cuerpos de estas 2 mujeres asesinadas, porque 2 consignas que nos han unido en las calles han sido: la pollera se respeta, carajo, por toda esta humillación a nuestras madres, a nuestras abuelas, y la huipala se respeta, porque en medio del golpe, un golpe de Estado en el que se ha concretado con el ingreso de este jefe de los terratenientes, Luis Fernando Camacho, y otros de sus cómplices, ingresan a la casa de gobierno con la Biblia, con la bandera, queman la huipala, dicen que van a meter a la Biblia, van a meter a Dios y van a sacar a la Pachamama de la casa de gobierno. Entonces, toda una afrenta colonial, toda una nueva colonización, ¿no? Nosotras sentíamos, aunque no estuvimos en el 1492, pero sentíamos como que era así, un nuevo Colón que venía a descubrirnos y a decirnos qué era la civilización, qué era la democracia y cómo tendríamos que vivir en esta democracia, ¿no? Se han dado estas masacres, se han dado además represión en las calles, ha habido violencia sexual mientras ellos masacraban, mientras los militares disparaban desde helicópteros, masacraban tanto en Sacaba, en Sencata, en Ovejuyo, en Caracara. Hay denuncias de violencia sexual. Al parecer los paramilitares son los que ingresaban a las casas y violaban a compañeras. Hay denuncias de abuso sexual a niños como parte de la represión a comunidades que querían organizarse para bloquear los caminos, cortar las rutas, venir a apoyar a las ciudades. Se metieron estos paramilitares a las comunidades, abusaron sexualmente de los niños como represión, como parte de impedir que se movilicen pues las comunidades, ¿no? De paralizar a las comunidades. Y bueno, finalmente se ha dado
este supuesto denominado, autodenominado gobierno transitorio, que como todos ha empezado a destruir las empresas del Estado, a vender gran parte de los recursos, hacer contratos del litio, que era una discusión que ya estaba por detrás, si este era un golpe del litio. Si el 2003 fue la masacre del gas, esto hubiera sido la masacre del litio, hacer contratos de venta de lo del litio, destruir la empresa de telecomunicaciones como es Entel, la empresa de aviación, una crisis económica que nosotros no vivimos hoy con la pandemia solamente, es una crisis económica que viene con el golpe de Estado y el golpe al pueblo desde finales de octubre, ¿no? Eso como el contexto del golpe y finalmente ahí quiero situar varias cosas. La resistencia feminista que hemos hecho nosotras, articulada con organizaciones sociales, aprendizajes que nos sirven. El primero es qué importante es la memoria, porque hemos salido a la calle con miedo porque no teníamos la memoria del 2003, a pesar de que nosotros nos hemos definido feministas el 2003, esa memoria como que se había ido, no la habíamos trabajado con otras generaciones, con nuestras hijas, con las universidades, ¿no? Entonces teníamos ahí a nuestras propias hijas, hijos despolitizados en las universidades, hablando de defender la democracia, de acabar con los indios, de plantear para el país desarrollo, progreso. Entonces, como una autocrítica como organizaciones, no hicimos una formación política suficiente, un trabajo con la memoria del 2003, y bueno, tuvimos que salir a la calle en el golpe de Estado principalmente para perder el miedo, porque si no nos quedábamos encerradas en nuestras casas, debajo de la cama o en un hueco, muertas de miedo por las noticias falsas que se generaban, por las masacres que evidentemente habían, porque balas sí habían y muertos sí habían. Y ese es un aprendizaje que nos puede servir para pensar la pandemia también, ¿no? ¿Hasta qué mundo, hasta qué, hasta qué momento, digamos, hasta qué punto este, la desmovilización y la política del miedo sirve para paralizarnos, para desarticularnos y por tanto facilitar más las condiciones de dominación, digamos, del sistema, ¿no? Em, Salimos a la calle y ahí perdimos el miedo, ahí enfrentamos a los militares, ahí resistimos con muchas y muchos otros hermanos de otras organizaciones. Salimos a las calles y aprendimos que no necesitábamos órdenes ni estructura para defender un proceso que habíamos hecho, para defender finalmente un pueblo que no quiere vivir pues en dictadura, que no quiere vivir con un golpe de Estado, ni un golpe racista, ¿no? Salimos a la calle para defender eso, la dignidad que habíamos construido y recuperado durante todos estos años. Salimos a la calle porque no queremos volver a ser sus empleadas, porque no queremos volver a tener vergüenza de quiénes somos, de las caras que tenemos, de los colores de nuestras pieles, de nuestras formas de hablar. Y por eso fue muy importante encontrarnos en la calle para rearticularnos, para perder el miedo, pero lastimosamente no logramos resistir, creo, lo suficiente como organizaciones. La democracia tiene estas cosas, ¿no? De plantear como una salida, digamos, las elecciones y se desmovilizaron las organizaciones. Había un gran desgaste también, había muchos muertos, mucho dolor, mucha impunidad, mucha rabia. Y, y bueno, finalmente el planteamiento fue ir por la vía de las elecciones. Nosotras no creemos que las elecciones vayan a resolver que es un conflicto estructural, ¿no? Porque el racismo pretende eliminar a quienes no se quieren someter, a quienes no quieren seguir siendo explotados. Entonces, no creemos que se vaya a resolver por elecciones. En todo caso, en las elecciones, si ganara el MAS, no creemos que se respete en la derecha los resultados, ¿no? No van a ser un golpe de Estado para entregar las elecciones, pues, para entregar el poder en las elecciones. Yo no conozco, no sé tanto la historia, pero no conozco un dictador que entregue el poder en las elecciones, ¿no? Entonces, la vía no creo que se vaya a resolver con las elecciones, es solamente um, un desgaste que están generando los golpistas, que es Yanine Áñez está ahí, pero que en realidad es este grupo de terratenientes, oligarcas que existen en el país, ¿no? Y no sé qué tiempo tengo, pero ahí quiero situar la resistencia feminista, que la hemos hecho, por un lado, nosotras desde el feminismo comunitario y antipatriarcal, pero también pues, nosotras hemos sentido que hemos vivido un golpe como pueblo, un golpe de Estado y un golpe dentro del feminismo porque muchas feministas no han sido capaces de reconocer el golpe,
porque muchas feministas, incluso hoy, algunas creo que no reconocen el golpe, pero en el momento que era preciso, en el momento que estábamos a la puerta de las masacres, cuando ya se habían quemado casas, cuando ya había habido secuestros, cuando ya había habido violencia sexual, física, heridos, en ese momento plantearon que aquí no había ningún golpe, sino que había desobediencia civil, porque no estaban de acuerdo con el Evo Morales, en el caso de María Galindo. Plantearon que era una locura hablar de un golpe de Estado, que lo que había habido es una recuperación de la sociedad civil, del poder. Entonces, fue terrible la incapacidad de posicionarse de ciertos feminismos o de ciertas feministas en el golpe de Estado, a tal punto que para mí se hicieron funcionales al golpe de Estado, ¿no? Porque en el momento preciso desarticularon incluso la ayuda internacional, la solidaridad, el acompañamiento internacional de otras feministas, porque dijeron, no se preocupen, aquí no pasa nada, no hay ningún golpe de Estado, ¿no? Y esa es una irresponsabilidad histórica para mí, ¿no? 12 explicaciones o 12, no sé, reflexiones que hay al respecto, y es que nosotras sentimos el golpe en el cuerpo. Y si hay feministas que no lo sintieron, es definitivamente porque tenemos otro cuerpo, porque por su barrio no matan, porque por su barrio no disparan, no masacran, finalmente porque dentro del feminismo hay que hacer una discusión profunda del tema de clases, ¿no? El feminismo también es una cuestión de clases muchas veces y el feminismo también es racista, ¿no? Porque nuestra vida vale menos, porque 36 hermanos asesinados no eran suficientes para que muchas feministas reconozcan que es golpe, ¿no? En algún momento incluso María Galindo planteó que esto era que la denuncia del racismo era una campaña del MAS y del Evo, ¿no? Como si no hubiera racismo en el mundo, como si no tuviéramos 500 años de sometimiento colonial, de resistencia desde los pueblos. Entonces hay una irresponsabilidad dentro del feminismo que más que las personas específicas lo que nos plantea es el debate sobre qué feminismo estamos construyendo y para qué nos está sirviendo este feminismo, porque si no nos sirve para posicionarnos frente a la masacre de nuestros hermanos, así como lo hacemos todos los días frente a los feminicidios de nuestras hermanas, entonces es un feminismo que por lo menos para los pueblos no es útil, para las luchas de los pueblos no es útil. Y así como el feminismo, muchos académicos de izquierda también han dicho, la Raquel Gutiérrez y otros, también han dicho que esto no era un golpe de Estado, que el Evo había caído por su propio peso, lo que dijo la Rita Segato. Entonces, ¿cómo la academia te genera tanta soberbia? ¿Cómo la teoría te cosifica a tal punto que no puedes sentir lo que está pasando, que no puedes mirar y sentir lo que está pasando, ¿no? Yo creo que hay que hacer una fuerte crítica a los teóricos, a los académicos, y no porque se posicionen a favor del golpe o en contra, sino por la irresponsabilidad que tienen, porque finalmente hay mucha gente que los lee, pues en este mundo colonial que hemos construido, hay mucha gente que en vez de mirar su cuerpo va a buscar su cuerpo a los libros, va a buscar las opresiones que vive, porque todos vivimos opresiones de clase, ¿no? Aunque no seamos proletarios en una fábrica, todos estamos empobrecidos y jodidos, pero uno va a tratar de entender esas cosas en los libros o escucha la palabra de estas personas que han hecho un camino en la teoría, y hay una irresponsabilidad terrible en el feminismo y en los académicos de izquierda, ¿no? Eso yo creo que ha generado para muchas, para empezar, unas grandes rupturas dentro de las organizaciones feministas aquí en Bolivia, que tenemos que hacer un camino para seguramente rearticularnos, sanar, pero también una gran frustración frente a la academia, frente al feminismo, frente a la izquierda, ¿no? Eh, por- Porque son incapaces de posicionarse, incapaces de dolerse, pero además incapaces de hacer acciones concretas, ¿no? Nosotras hemos creído importante dimensionar también hasta qué punto puede llegar nuestra acción, nuestra resistencia feminista. Quisiéramos sacar a la Janine Áñez, queríamos sacarla, no sé, pues un día después, pero no podemos, necesitamos la articulación con los movimientos y todo eso. Entonces hemos dimensionado qué podíamos hacer y hemos coordinado con hermanas de Argentina y de otros países la Comisión Feminista Plurinacional que ha llegado a Bolivia el 6 de marzo, ha estado 6, 7, 8 y 9 de marzo en Bolivia, y hemos visto que lo que podíamos hacer era recabar todas estas denuncias, documentarlas, escribirlas, constituirnos en una instancia de denuncia, porque aquí no hay derechos humanos, no dejan que actúe derechos humanos,
parte del golpe de Estado, ¿no? Hay un cerco mediático, entonces lo que hemos hecho es recabar estas denuncias para tenerlas como memoria, para tenerlas porque nosotras sí queremos que haya un juicio de responsabilidades, porque nosotras como feministas no podemos vivir con la impunidad sobre esta masacre y sobre toda la represión y sobre toda la persecución que hasta ahora continúa este golpe de Estado, y hemos hecho ese trabajo con las hermanas de Argentina, algunas hermanas de Colombia también, de Bolivia. Hemos constituido esta comisión para empezar a hacer la denuncia internacional. Ellas han estado en Guayllani, hemos estado en Guayllani, en Sacaba, en Ovejuyo, para recabar todas estas denuncias, registrarlas y empezar a hacer la denuncia internacional y preparar todo lo necesario para la denuncia aquí nacional cuando hayan las condiciones para, esperamos nosotras, un juicio de responsabilidades, ¿no? En medio de todo eso, como continuidad de este golpe de Estado, se da la pandemia. Les debe pasar lo mismo a las hermanas de Chile y a las hermanas en el Paraguay. Les debe pasar lo mismo, que es como lo mejor que les podía pasar a los fascistas, a los gobiernos fascistas que tenemos, es la pandemia, ¿no? Porque ahora sí nos tienen en este confinamiento, ahora sí tienen un argumento real para que nos desarticulemos, para que cada cual esté en su casa. Y bueno, las políticas de este gobierno de facto frente a la pandemia han sido militarización, represión, persecución. En vez de encargarse de las personas que están con el coronavirus, se encargan de buscar, de hacer patrullaje cibernético en las redes y de detener a quienes supuestamente difunden información falsa, pero en realidad son o dirigentes del MAS o activistas sociales o quienes denuncian el golpe de Estado y están utilizando el pretexto de la pandemia de distribuir información falsa para detenerlos. Tenemos hermanas presas políticas, tenemos hermanas en las cárceles, tenemos hermanos en las cárceles aún, tenemos un compañero enfermero que ha sido detenido, que está en un sector de castigo hace 3 meses desde el golpe de Estado, eh, por haber curado las heridas de quienes estaban siendo masacrados en Sencata. Su castigo ha sido la cárcel y estar en un sector que se llama La Muralla, en un sector de tortura. Hace 3 meses que está ahí. Tenemos hermanas como Patricia Hermosa, que incluso estando embarazada ha sido detenida, ha tenido un aborto dentro de la cárcel. Tenemos presas y presos políticos y frente a eso, en medio de la pandemia, no hay ninguna política frente a las cárceles, de hacer algo con quienes ya tienen, no sé, años en las cárceles o posibilidades de detenciones domiciliarias para quienes lo merecen, por supuesto, no como en el caso de Argentina, ¿no? No hay ninguna política de salud del gobierno de facto, son políticas de represión. Entonces nosotras pensamos, si ellos son capaces de matar con balas, con los militares, no les va a importar pues que nosotros nos moramos del virus, ¿no? Porque el virus va a afectar a los sectores empobrecidos, a las personas adultas mayores, principalmente los sectores empobrecidos. Entonces, no creemos que vayan a hacer mucho en torno a la salud, sino mantener sus políticas de represión, de militarización, y con eso tienen que ver los carteles que están ahí detrás de mí, de que puedan abrir las fronteras, porque tenemos 200 hermanas y hermanos bolivianos que están tratando de entrar por la frontera de Pisiga, de Chile, y el gobierno no les permite entrar. Hay esta militarización, ¿no? Yo quisiera terminar con esto. La militarización es una continuidad del gobierno, del golpe de Estado en Bolivia, del gobierno de facto, pero también es una política en todos los estados para no mostrar sus debilidades en el sistema de salud, porque nunca han tenido un sistema de salud suficiente para el pueblo, para la gente que necesitamos tener un sistema de salud. Pero además, la militarización tiene que ver con enfrentarnos con el otro, porque sabemos que las armas no te defienden del virus, pero te defienden del otro que es un ignorante, del otro que es un irresponsable. Muchísimas O sea, gracias. nos Sí, quitan la justo íbamos capacidad de a dialogar, de avisarte un poco negociar, cómo estaba el de tiempo, pero bueno, encontrarnos, de obviamente que hay reencontrarnos, por muchísimo, último, de hay muchísimo interés pelearnos y también. Ya autoorganizarnos empezaron entre las nosotros. Y por preguntas, eso la resistencia estimo fundamental que van a frente a ser la pandemia muchas. son Si te las parece, redes Adriana, hacemos unas tres comunitarias o y la memoria cuatro política. para poder tener, Eso, bueno, hermana, ya me he pasado del algunas tiempo. de las respuestas que esperan quienes asistieron, que se ha colmado la capacidad de la sala, también en Facebook más de 170 personas, así que agradecemos a todos. Carolina pregunta,
¿cuáles serían los principales ejes para pasar de un Estado plurinacional a la comunidad como forma de organización política? Em, bueno, estaba leyendo algunas de las preguntas también. La organización se llama Feminismo Comunitario Antipatriarcal, alguien que estaba preguntando por ahí. Eh, Primero, aunque parezca muy ingenuo, está el hecho de que nosotras pensábamos que se podía construir, no sé si un Estado distinto, tal vez un gobierno distinto desde las organizaciones sociales. Muchas de nuestras hermanas y hermanos, la presidenta, la secretaria de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, ha sido la primera ministra de Justicia en el Estado plurinacional, ¿no? ¿Quién mejor que ella que conoce la injusticia para construir un sistema que pudiera responder a las mujeres, a los pueblos indígenas, ¿no? Hemos intentado eso, pero ingenuamente digo porque el Estado había sido una estructura realmente patriarcal, colonial, burguesa, como dicen, capitalista, que es muy difícil hacer transformaciones desde dentro, ¿no? Pero no podemos negar que estos 13 años del gobierno del movimiento al socialismo se han logrado hacer cosas dentro del Estado y también fundamentalmente dentro de las organizaciones. Entonces, ¿cómo pasar del Estado plurinacional hacia la comunidad? No sé exactamente, pero en nuestra experiencia nos ha servido para empezar a acabar con el Estado nacional, acabar con el nacionalismo, que es la base del racismo, cuestionar la economía nacionalista, porque también se utiliza el nacionalismo para darle plata a los empresarios que son bolivianos o argentinos, ¿no? Entonces, acabar con el nacionalismo ha sido fundamental para poder pensar en la comunidad. Y desde ahí hemos planteado la reconstitución de los pueblos, la autonomía guaraní, la autonomía aymara, la autonomía quechua, la autonomía de determinados territorios, ¿no? Entonces, creo que un paso indispensable es acabar con el Estado nacional y con toda la estructura que está en sus constituciones, en sus modelos económicos, etcétera, por lo menos discursivamente, porque es un inicio para hacerlo materialmente, ¿no? Y un segundo paso está la Antes reconstitución de de ir a los las próximas territorios, la preguntas, memoria larga, la Adriana, si te decisión parece, de vivir podés en posar el comunidad que mouse pasa sobre tu fundamentalmente video, por la autodeterminación y apretás la pausa y lo volvés a autoorganización, activar ¿no? porque te ha Es fácil quedado la dejarle todo, el imagen sistema de salud, fija, el sistema de pero mejor justicia, si todo al haces eso, Estado, pues, ¿no? vuelve a Tenemos verse que tu sentarnos y video. ponernos de acuerdo, ¿cómo hacemos justicia entre nosotros? ¿Ahí hiciste el proceso? ¿Hola? Ah, nosotros te seguimos viendo, pero fija, no importa. Es lo de menos, te podemos seguir escuchando. Ahí se fue la imagen, ahí podés volver a activar tu cámara. Sí, hice lo que me dijiste, pero ahora no sale nada. De nuevo en el botoncito de arriba, ahí está. Ahí está. Bueno, sí, la imagen fija, pero no hay problema. Podemos seguir lo mismo, sí. Mira, desde Colombia, dos preguntas más o menos similares. Said pregunta qué podemos hacer desde nuestros Sí, territorios para apoyar el proceso de dignidad boliviano. Ella eso he está hecho. en Tal vez vuelve a Bogotá. salir, Y pero podemos Lucía seguir tal vez. Vargas, también desde Bogotá, dice cómo podemos contactarnos con feministas comunitarias en... Bueno, algo que muy importante para nosotros ha sido que la construcción del feminismo comunitario, si bien hemos hecho una construcción en Bolivia, hay construcciones en muchos lugares, ¿no? Están las hermanas en Guatemala, sanadoras ancestrales, es decir, no hay una propiedad pues privada del feminismo comunitario, ¿no? La comunidad es una opción, una posibilidad, una propuesta, una realidad frente a este mundo capitalista, patriarcal en el cual nos negamos vivir también, ¿no? Entonces, sé que hay en muchos territorios, no sé exactamente en Colombia
sí hay hermanas feministas comunitarias, pero ahí en las redes están varias hermanas, las de Chiapas, autónomas de Chiapas, comunitarias y autónomas en Chiapas, las sanadoras ancestrales de Guatemala, están las cuyacas del feminismo comunitario en la Argentina. ¿Qué hacer hoy frente a lo que pasa en Bolivia? Yo creo que lo fundamental como feministas y que no nos ha pasado, digamos, en estos años a nosotras, es poder compartir la memoria de resistencia que tenemos como pueblos, ¿no? Nos decían muchas hermanas en Venezuela y en Colombia que todo este accionar de los grupos paramilitares, que de un día a otro vos ves a tu vecino encima de una moto con un escudo de fierro, con un casco, con un chaleco antibalas y con una ametralladora, es un impacto pues terrible, pero esto ya había pasado en algún sentido en Venezuela y en Colombia. Entonces, compartir estas experiencias de resistencia, de cómo se manifiesta este, el sistema para controlar los barrios, para generar miedo, cómo empiezan a ver los grupos de narcos y todo eso, creo que es una urgencia dentro del feminismo, ¿no? Porque se está extendiendo por todos los territorios. Entonces, yo creo que si hubiéramos tenido más conversaciones antes con hermanas de Colombia y de Venezuela, hubiéramos estado un poco más preparadas a lo que fue este, este golpe al pueblo y este golpe a las organizaciones. Otra cosa para nosotras indispensable es compartir la memoria de resistencia frente a las dictaduras, porque los primeros días ha sido imposible entenderlo y los otros días ha sido imposible, aunque nosotros como mujeres indígenas decimos que no vivimos depresión, que eso es una cuestión del sistema, de clase y económica, realmente era imposible movilizarnos, era imposible despertarnos, si quieres, ¿no? Eh, frente a lo que nos había pasado. Entonces, ¿cómo se sale? ¿Cómo se sigue viviendo en medio de la dictadura? Yo creo que esa es una memoria importante de las hermanas en Chile, de las hermanas en Argentina, de las hermanas en Honduras, una dictadura disfrazada de democracia que tenemos que compartir para seguir resistiendo, ¿no? Y en el caso específico de Bolivia, que nos ayuden a romper el cerco mediático, que nos ayudemos entre todas a conservar la memoria frente a esta pandemia que va a pretender borrarla, ¿no? Que no se nos Ahí olviden la veo, cantidad de hermanos asesinados en Adriana, que Colombia, la tuviste la, cantidad de la hermanos que oportunidad de han perdido leer, y como ya hermanas que han estamos perdido el ojo en Chile. una hora Piñera es responsable, en Áñez vivo es desde que responsable en iniciamos, Bolivia. me parece importante invitarte, si querés leer vos las preguntas que hay y Eso. elegir dos preguntas para responder para finalizar, ¿te parece bien? Son un montón, sí. Hay una que dice muchas de las que hay en algún punto las estuviste respondiendo, hablan de, bueno, de cómo unir los diferentes feminismos, Em, cuáles pueden ser las pero son estrategias de hartas. unión. También preguntan cuál es el rol de Evo Morales en este momento. Sí, creo que hay varias preguntas sobre eso, digamos que cuáles fueron las causas en los 13 años, qué cosas han favorecido a este golpe de Estado, ¿no? Primero que yo creo que el golpe de Estado se vino preparando desde el día mismo que nosotras vencimos en algún sentido en la masacre del gas, expulsamos al presidente gringo, fuimos a elecciones, unas elecciones donde ganó el Evo, pero con un mandato, le dimos una lista, se llamaba la agenda del gas, le dimos 10 puntos, vos tienes que hacer asamblea constituyente, tienes que nacionalizar los hidrocarburos, tienes que redistribuir la riqueza, la plata de los hidrocarburos tiene que ir a las universidades, queremos que nuestras guaguas estudien, le dimos una lista de cosas que tenía que hacer el 2006. Así ganó Evo Morales el 2006, con un mandato, con una lista de cosas que tenía que cumplir. Muchas de las cuales una gran parte se cumplieron, por ejemplo, los recursos a las universidades. Se le dio un presupuesto directo de los hidrocarburos, se nacionalizaron los hidrocarburos y un presupuesto directo va a las universidades. Claro, ahí está nuestra irresponsabilidad también de no haber hecho control de las universidades, porque las universidades se convirtieron en fábricas de desplazamiento, de racismo. Son irreconocibles las guaguas que hemos metido a la universidad a estudiar. Nuestras hijas y nuestros hijos son los que han salido a marchar, a golpear, a patear indios este 2019 y también el 2008. Entonces, hay cosas que se han cumplido y hay otras cosas que no se han cumplido. Entonces, de las principales, digamos,
si bien el golpe ya se estaba listando seguro desde el principio, una de las cosas fundamentales que no se ha transformado y que ha dado condiciones para este golpe es que no se ha atentado contra los intereses, contra los bienes, contra los negocios de estos terratenientes. Nunca se les ha revertido sus tierras, por ejemplo. Si bien se ha hecho un proceso de revertir tierras, no se ha tocado los intereses de los grandes terratenientes, ¿no? Se ha impulsado, se ha dado condiciones para los negocios de los grandes empresarios. Pero también hay que ver ahí, por ejemplo, que había contratos, por ejemplo, de explotación minera, contratos firmados por 100 años, contratos de explotaciones firmados por otros gobiernos que tenían que durar 100 años, pues, ¿cómo haces con esos contratos? ¿No? Nacionalización, sí, pero bueno, el Estado perdía un montón de recursos, varias cosas que se han ido planteando, pero finalmente no hubo la voluntad política, si quieres, de tocar los intereses de los grandes empresarios. Ahora, los gobiernos gobiernan también pues para los empresarios. El gobierno del Evo Morales, del Fernández, todos los gobiernos tienen que gobernar para los pobres y para los ricos. Ese es el problema del Estado, ¿no? Y ese es el problema incluso de los gobiernos que vienen de las organizaciones sociales, que tienen que gobernar para todos. Entonces, hay que reinventarse otra forma porque resulta que el Estado no es posible desde el Estado transformar y acabar ni con la riqueza, menos entonces con la pobreza, ¿no? Pero muchas críticas que se hacen al Evo es que el extractivismo, ¿no? Las hidroeléctricas que se estaban por instalar, que finalmente no se instalaron, la discusión que hubo sobre el Tirnis, evidentemente no se acabaron con las políticas extractivistas, pero no podemos negar que habían otras condiciones. Porque si hubiera sido tal cual otros gobiernos de extractivista, de neoliberal y de capitalista, ¿para qué lo han sacado? O sea, ¿para qué querían otro presidente? Podían dejarlo a Evo y seguramente hubieran estado en las mejores condiciones ellos. Hubieran seguido, este, hubieran seguido teniendo todos sus intereses, entonces no tenía sentido sacarlos si estaban tan bien con él, ¿no? No es una cuestión de sentido común que nos preguntamos, ¿no? Y bueno, una pregunta que estaba ahí es si hay la posibilidad de rearticularse con el feminismo autónomo, mujeres creando o algo así. Yo creo que lo que ha pasado en Bolivia nos plantea un parteaguas, una discusión profunda para el feminismo en el Abya Yala, en la región, no solamente en Bolivia, ¿no? Hay que hacer una discusión frente a un feminismo que es racista, frente a un feminismo que es colonialista, frente a un feminismo que es de la academia, de la teoría, que solamente está ahí secuestrado en las universidades, en la producción de libros, un feminismo que no está en la comunidad, que no está en la calle, que no está en la discusión, que no lo siente, pues, que no siente el patriarcado. De esta manera nos despedimos. También un abrazo a todas las compañeras, compañeros y compañeres presentes. Como dijo Karina, les invitamos a que el próximo lunes a las 19 volvamos a encontrarnos en otra ronda de lucha, construyendo feminismo, fortaleciendo nuestras luchas y haciendo un ejercicio colectivo de memoria en estos tiempos de cuarentena. Muchísimas gracias. Chao. Acá también.